50 años de poder absoluto se desmoronan en cuestión de días. La bandera rebelde ondea en Damasco, mientras Bashar al-Assad, el hombre que gobernó Siria con puño de hierro, huye en silencio hacia Rusia. ¿Cómo se desplomó uno de los regímenes más férreos del Medio Oriente? ¿Qué viene ahora para Siria? Vamos a descubrirlo. Bashar al-Assad fue el presidente de Siria durante más de 2 décadas, pero su linaje de poder se remonta a 1971, cuando su padre, Hafez al-Assad, asumió el control del país tras un golpe de Estado. La familia Assad gobernó con un estilo autoritario, consolidando su poder a través de una combinación de represión interna, alianzas internacionales estratégicas y un culto a la personalidad que se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad siria. Hafez al-Assad gobernó con mano de hierro hasta su muerte en el año 2000, momento en el que su hijo Bashar asumió el poder con la promesa de llevar al país hacia la modernización. Sin embargo, esas promesas pronto se desvanecieron y su mandato se convirtió en un régimen conocido por la brutalidad, la represión y los crímenes de guerra. El régimen de Bashar al-Assad se caracterizó por su control total sobre la vida política, social y económica de Siria. A pesar de la apariencia de elecciones y consultas populares, estas eran meras formalidades para legitimar su presencia en el poder. Los oponentes políticos, periodistas, críticos y activistas por los derechos humanos fueron sistemáticamente silenciados, encarcelados o asesinados. Las prácticas de tortura en las prisiones del régimen sirio, documentadas por organizaciones internacionales, se convirtieron en uno de los emblemas de la represión de Assad. Centros de detención como la prisión de Zainaya se convirtieron en verdaderos infiernos en la tierra, donde miles de prisioneros fueron ejecutados o sometidos a torturas inhumanas. La revolución del 2011 marcó el principio del fin del control absoluto de Bashar al-Assad sobre Siria, lo que comenzó como una serie de protestas pacíficas inspiradas en la primavera árabe, se convirtió rápidamente en una guerra civil que se prolongaría por más de una década. Assad respondió con una represión brutal, ordenando a sus fuerzas de seguridad disparar contra los manifestantes. Este fue el primer paso para una escalada de violencia que incluiría el uso de armas químicas contra la población civil, una acción condenada a nivel mundial. Imágenes de niños asfixiándose con gas sarín se difundieron por todo el mundo, evidenciando la naturaleza despiadada del régimen. Los crímenes de guerra de Assad no se limitaron al uso de armas químicas. También se le acusa de haber bombardeado indiscriminadamente hospitales, escuelas y zonas residenciales. La estrategia del cerco y hambre fue una de sus tácticas más crueles. Las ciudades rebeldes eran rodeadas por sus fuerzas y se impedía la entrada de alimentos, agua y medicina hasta que los habitantes, debilitados por el hambre, se rendían. Esas acciones fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional, pero los intentos de llevar a Assad ante el Tribunal Penal Internacional fueron obstaculizados por el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia se convirtió en el principal aliado de Assad, proporcionando apoyo militar y diplomático. La intervención militar rusa en 2015 fue un punto de inflexión en la guerra civil siria, ya que permitió al régimen recuperar territorios clave que habían perdido ante los rebeldes. Los bombarderos aéreos rusos fueron devastadores y también se les acusó de cometer crímenes de guerra por atacar zonas civiles. A pesar de esto, la narrativa del gobierno ruso presentó su intervención como un esfuerzo de combatir el terrorismo, justificando sus acciones ante la comunidad internacional. El papel de Irán también fue crucial para la supervivencia del régimen de Assad. Las milicias respaldadas por Irán, como Hezbollah, participaron activamente en el campo de batalla, proporcionando tropas y entrenamiento militar. La presencia de combatientes extranjeros contribuyó a la escalada del conflicto y generó una mayor fragmentación de las fuerzas de oposición, muchas de las cuales tenían ideologías divergentes. A pesar de la ayuda internacional, el régimen de Assad se fue debilitando con el paso de los años. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea asfixiaron la economía siria, sumiendo al país en una crisis financiera sin precedentes. La población siria enfrentó una pobreza generalizada, con precios de alimentos y bienes básicos disparados. La corrupción dentro del régimen también contribuyó a la decadencia del poder de Assad.
El colapso definitivo del régimen se produjo hace solo unos días, ya finalizando este 2024, cuando las fuerzas rebeldes, con la colaboración de varios grupos yihadistas, lograron tomar Damasco. La imagen de la bandera rebelde ondeando en la capital siria se convirtió en un símbolo de fin de una era. Assad y su familia huyeron hacia Rusia, donde se les otorgó asilo político, marcando el final de 5 décadas de control de la familia Assad sobre Siria. Este desenlace dejó al país en una situación de incertidumbre. Aunque los rebeldes proclamaron la unidad y la reconstrucción del país, la comunidad internacional expresó temores sobre el posible vacío de poder. La figura de Abu Mohammed al-Julani, líder islamista de los rebeldes, generó preocupación, ya que su historia de vinculación con grupos extremistas hizo que Occidente temiera el establecimiento de un nuevo régimen autoritario en la nueva era de caos. La caída del régimen de Assad se inscribe en la dinámica de los grandes cambios políticos en Medio Oriente. La desaparición de un líder tan represivo no garantiza la paz. Las facciones rebeldes no siempre tienen una visión unificada y la intervención extranjera aún podría jugar un papel determinante en el futuro de Siria. El país queda dividido, con heridas abiertas y una población traumatizada tras años de guerra. La reconstrucción será un proceso largo y complicado, y el mundo observa con cautela para ver si Siria puede encontrar la paz, o si por el contrario caerá en una nueva etapa de conflicto. Ahora bien, ¿quién es Abu Mohammed al-Julani? ¿O cómo fue su camino hasta convertirse en el protagonista de esta hazaña histórica para Siria? Al-Julani es el líder de Hayat Tahrir al-Sham, una organización islamista que ha desempeñado un papel protagónico en la ofensiva rebelde, que culminó con la toma de Damasco. El origen de al-Julani está rodeado de información contradictoria. Nació bajo el nombre de Hamed al-Sharaj, pero hay discrepancias sobre su lugar de nacimiento, que se ubica entre Riad, la capital de Arabia Saudita, y Deir ez-Zor, en el este de Siria. Su fecha de nacimiento también varía según la fuente, situándose entre 1975 y 1981. Se sabe que proviene de una familia siria organizada en la región del Golán y que pasó su infancia en Damasco. Los primeros pasos de al-Julani en la militancia islamista se dieron tras la invasión de Irak en 2003, cuando se unió a Al-Qaeda en ese país. Su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en 2010 y su reclusión en el campamento Buqa marcaron un punto de inflexión en su trayectoria. Ese campo de prisioneros se convirtió en una especie de universidad del terror, donde al-Julani entabló contactos con otros militares, entre ellos Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. Con el estallido de la guerra civil siria en 2011, al-Julani regresó a su país para establecer el Frente Nusra, inicialmente una filial de él en Siria. No obstante, en 2013 decidió cortar lazos con él para alinearse en Al-Qaeda, movimiento que posteriormente también abandonó en 2016. Esta vinculación fue interpretada como una estrategia para ganar apoyo local e internacional, presentándose como un líder más moderado. En 2017, al-Julani consolidó su poder al formar Hayat Tahrir al-Sham, una coalición de grupos rebeldes que buscaban derrocar al régimen de Bashar al-Assad. HTS se convirtió rápidamente en la fuerza dominante en la provincia de Idlib, una región que se convirtió en un bastión de oposición siria. Desde entonces, al-Julani ejerce un control efectivo sobre la Administración de Salvación, una especie de gobierno paralelo que gestiona los servicios básicos de la región, como la salud, la educación y la seguridad. El líder de HTS ha intentado mostrar una imagen de mayor moderación en los últimos años. Durante una entrevista en la cadena PBS en 2021, al-Julani aseguró que no pretendía utilizar Siria como plataforma para una yihad global. Enfatizó que su objetivo era derrocamiento del régimen de al-Assad, un objetivo que, según él, compartían los países occidentales. A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen más moderada, al-Julani sigue siendo una figura controvertida y objeto de persecución internacional. Con la reciente caída del régimen de al-Assad, al-Julani ha cobrado un protagonismo aún mayor. Las imágenes de él rodeado de simpatizantes en la mezquita de los Ameyas de Damasco, que se convirtió en un símbolo de la nueva era que se avecina para Siria.
Durante su discurso, prometió estabilidad y reconstrucción, asegurando que los temores son innecesarios y que la eliminación del régimen es la solución para Siria. El liderazgo de al-Jawlani ha estado marcado por una mezcla de pragmatismo y ambición política. Bajo su mando, HTS ha impuesto una ley islámica para los territorios que controla, aunque de forma más moderada en comparación con otros grupos yihadistas. Esta flexibilidad ha provocado críticas de parte de sectores islamistas más radicales, que lo acusan de haber traicionado los principios del yihadismo. A nivel internacional, HTS sigue siendo clasificado como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y los otros países de Oriente Medio. La relación de al-Jawlani con las primeras potencias internacionales se encuentra en la situación ambigua. Por un lado, ha buscado proyectar una imagen de colaboración con Occidente. Por otro, la recompensa por su captura muestra que aún es considerado una amenaza. Las perspectivas de futuro para al-Jawlani y HTS son inciertas. La desaparición de Bashar al-Assad del escenario político sirio podría abrir una puerta a una lucha interna por el poder. Aunque al-Jawlani ha permitido estabilidad, su capacidad para mantener unida a Siria y prevenir el surgimiento de nuevas facciones armadas sigue siendo un desafío considerable. El nuevo gobierno transitorio liderado por Mohamed al-Bashir podría representar una oportunidad para la estabilidad, pero también un obstáculo para las apariciones de al-Jawlani. Los críticos de HTS sostienen que a pesar de sus promesas, el grupo continuará ejerciendo un control autoritario sobre las regiones bajo su dominio. Abu Mohamed al-Jawlani se presenta hoy como un líder carismático que ha sabido adaptarse a los cambios del conflicto sirio. Su transformación de militante islámico a líder de facto de Siria es un reflejo de la complejidad de la guerra y de las alianzas que se forman y se rompen en el proceso. Su historia aún está en construcción y su papel en la Siria post-Assad será fundamental para definir el futuro de esta nación devastada por la guerra. Otro protagonista que ha tomado reconocimiento en esa historia y quien es hoy pieza fundamental en la transición de Siria es Mohamed al-Bashir. Este ingeniero eléctrico de 41 años, nacido en Jabal Sayuya, provincia de Idlib, asume la difícil tarea de guiar un país devastado por más de una década de guerra civil y divisiones internas. Su ascenso al poder no fue casualidad. Al-Bashir comenzó su carrera como ingeniero en la Compañía Nacional de Gas de Siria, tras graduarse de la universidad en Alepo en 2007. Sin embargo, los vientos de la primavera árabe en 2011 lo llevaron a unirse a la resistencia contra el régimen de al-Assad. Esa decisión marcó un punto de inflexión en su vida, ya que pronto se involucró en la administración pública dentro del llamado Gobierno de Salvación de Idlib, una estructura paralela del gobierno contra en Damasco, controlada por el grupo rebelde islamista HTS. El gobierno de salvación al-Bashir comenzó como ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios, ganándose la confianza de los líderes rebeldes por su gestión en la ayuda humanitaria y el apoyo a los desplazamientos internos. Su influencia creció con los años, hasta ser nombrado jefe de la administración de Idlib en 2023, cargo que le permitió acumular experiencia en la gestión gubernamental y en la resolución de conflictos internos. El 9 de diciembre del 2024, su nombre fue anunciado como primer ministro interino de Siria, un puesto que ejercerá hasta el 1 de marzo del 2025. La designación fue respaldada por el líder de HTS, Abu Mohamed al-Jawlani, y el ex primer ministro Mohamed Ghazi al-Jalali. Esta elección dejó clara la intención de los grupos rebeldes de mantener una figura de consenso para liderar el periodo de transición. Uno de los primeros actos fue hacer un llamado público a los trabajadores de las instituciones para que retomaran sus labores con el fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de las instituciones para que vuelvan a sus trabajos, declaró en una entrevista para Al Jazeera. También enfatizó su deseo de unir a las distintas facciones políticas sirias, incluyendo aquellos cuyas manos están manchadas de sangre de los sirios. El desafío que enfrenta Mohamed al-Bashir es monumental. Siria está fragmentada en distintos territorios controlados por grupos rebeldes, milicias kurdas y fuerzas respaldadas por potencias extranjeras. La economía se encuentra en ruina, con una inflación galopante y una moneda nacional que ha perdido casi todo su valor.
Al-Bashir admitió que las arcas de Estado están vacías y que se requiere una profunda reestructuración económica para estabilizar la nación. Otro de los grandes retos es el retorno de los refugiados sirios. Desde el inicio de la guerra en 2011, millones de sirios huyeron a países vecinos y Europa. Al-Bashir ha hecho un llamado a estos refugiados para que regresen a Siria, asegurándoles que el país ahora es libre y está listo para ser reconstruido. Necesitamos la ayuda de todos, afirmó en una entrevista. Mientras los ojos del mundo están puestos en Siria, la figura de Mohamed al-Bashir se proyecta como la de un líder inesperado en el escenario global. Su futuro está lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades para cambiar el rumbo de un país que ha sufrido una de las peores tragedias humanitarias del siglo XXI. Cuéntame, ¿crees que Siria tomará un buen rumbo luego de estos radicales cambios? Te leo en los comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nuestro canal suscribiéndote, dando like a este video y comentando qué te ha parecido. Gracias por ver, hasta la próxima.